Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Estamos en Palabras para Vivir y hoy vamos a hablar de un tema un poquito peliagudo que es el tema del suicidio, ¿no? Sabemos que la base del suicidio está la depresión y desgraciadamente en los tiempos que están aconteciendo pues vemos que los casos han aumentado. Entonces hay que luchar por una ilusión de vivir, unas utopías en las que podamos pues construir un futuro mejor para nosotros, y eso con psicoanálisis es posible. Es posible cambiar esa posición para poder producir otras palabras, otra posición, otros deseos para seguir avanzando en la vida, siempre junto a otros. Así que quedaros, porque también va a haber amor, humor, poesía, va a haber muchísimas palabras, rincones para pensar, reflexiones, consejos para ayudarnos a vivir mejor. Así que quedaros que hay otros horizontes posibles. Eso es lo fundamental, que dejen poder a los que pueden. Pero un hombre que construye semejante soledad, semejante fortaleza de palabras unas contra otras, águila voraz en medio de las cumbres y todavía más, no es un hombre solitario, un hombre que se dejó. Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Estamos en Palabras para Vivir. Necesitamos vivir en el deseo. ¿Qué tal, Limón? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Viva, viva. Viva, ¿no? Bueno, hoy es un tema un poco peliagudo porque... ¿Ah, sí? Sí, porque hablamos en encuentros anteriores acerca de la diferencia entre depresión, duelo, melancolía, tristeza. Y en esta pues vamos a hablar de un tema que es necesario que se hable en estos espacios porque más de 1 millón de personas o casi 1 millón de personas a nivel mundial pues está afectado, parece que dicen que es la pandemia del siglo XXI incluso, ¿no? Que es el tema del suicidio. Entonces incluso vemos que en una franja de edad de jóvenes entre 15, 29 años, 30, hay un crecimiento de esta situación en la que la persona pues se quita la vida, ¿no? Es incluso de las causas principales de muerte después del accidente de tráfico. La verdad que es bastante sorprendente. ¿Después o antes? Bueno, antes sí, depende de la franja de edad, ¿no? Entonces Porque también a veces hay que hacer ¿no? una que llamada de hay atención, ¿no? el suicidio que se manifiesta como tal, que no hay duda, y después tomar el coche borracho no es una manera de suicidarse. Claro. Digo, porque Sí, el que no se claro. muere y que no tiene accidente, pues no, pero el que tiene accidente podemos interpretar que fue un suicidio. ¿No? Es decir, que están los suicidios directos y están los suicidios que podríamos interpretar, por eso hablamos de pandemia, porque realmente la gente no está cuidando su vida. Muchas veces hay mucha gente que pone en riesgo su vida como si no valiese nada o como si fuesen inmortales. Y bueno, y también están los accidentes que comentas que son un poco encubiertos, pero también son acciones que las personas realizan, por ejemplo, de contagio, de enfermedades de transmisión, que uno, si se supone que hay que tener cierto cuidado, no sé, a veces esos accidentes también laborales, ¿no? Porque habla incluso datos en la empresa de cuando una persona tiene un trabajo más precario, ahí aparecen más accidentes laborales. Entonces tenemos que dirigir nuestra mirada a qué pasa en la persona cuando o bien no hay, porque también es para hablar un poco de cómo se encuentran las sociedades, si hay sociedades que realmente no llevan a la persona a construir
esa salud, o también a construir el camino del trabajo que nos lleva a seguir construyendo esa felicidad en las personas, que no atienden al alma de las personas, ¿no? Porque vemos que incluso hay medidas que se están tomando en ciertos lugares, ¿no? En ciertos estados, y yo, España también, ¿no? En la que se habla de una salud mental, pero es una salud mental comandada por las farmacéuticas, ¿no? Entonces ahí tendríamos que señalar que los medicamentos Claro, que no te... hay mucha gente que no vive te de la cambian. enfermedad nuestra. Claro, ¿No? claro. Es decir, que hay mucha gente, y entonces hay gente indispensable, que serían los profesionales, los médicos, y después hay otros que, aunque no vayamos a eliminar, ¿no? Que los medicamentos también son muy importantes y pueden ayudar mucho a las curaciones, pero después, claro, hay una exageración, ¿no? Claro. Una exageración a querer aprovecharse de nuestros males. Si esto produce dinero, entonces ya quieren fomentar, ¿no? Esas enfermedades para ellos enriquecerse. Entonces hay que protegerse frente a eso también, ¿no? En ese sentido. Pero bueno, que el suicidio es una enfermedad muy grave que a veces no se ve del todo porque el sujeto no está con depresión, con melancolía, un poco lo que hablábamos el otro día, pero a veces es manifiesta, es decir, todo el mundo se da cuenta de esa melancolía, de esa tristeza exagerada, de ese maltrato también que el sujeto se hace a sí mismo, ¿no? Es decir, que eso también. Pero más allá de intentar detectar, ¿no? Como el otro, porque no somos profesionales o vamos a vivir nuestra vida sin ocuparnos de si el otro que tiene una tristeza pasajera, un duelo, una melancolía, eso, ¿no? Que son los profesionales que se pueden dar cuenta, nos toca a todos, pero saber que claro, que no podemos dejar una tristeza instalada, una dejadez sobre su propia vida. Es que yo creo que tendríamos que llamar alerta directamente cuando uno ya no trabaja a favor de sí mismo, cuando ya no trabajar en el sentido que hace las cosas, que uno tendría que ir haciendo las cosas a favor de uno, algo que le hace bien, algo que le hace feliz, ¿no? Porque claro, cuando uno ve que todo lo que hace es por obligación, por sacrificio, ¿no? Es decir, todas cosas de estas cargas que a veces uno va haciendo y claro, todo eso va en contra, esos ya son alertas. Son alertas, no van a llevar al suicidio, pero son alertas porque van en contra del sujeto. Después del suicidio, evidentemente, es algo particular, no cualquiera puede suicidarse. Hay unos que no lo intentan y siempre fallan, por algo será. Es que morir no quieren, pero querrán otra cosa, ¿no? Pero que el que se suicida sí que quería matar más que morir, ¿no? Que es eso lo que es importante porque como Laura lo explicaba el otro día, es como frente a la pérdida de lo que he perdido, como no soporto haber perdido, ¿no? Entonces incorporó lo que he perdido y me lo apropio y ya está en mí. Y ya vivo con ese objeto perdido en mí, por eso tengo tristeza. Porque no es que me incorporó a alguien alegre, a alguien feliz, sino a algo que he perdido. Entonces eso me entristece todo. Y cuando llegamos al suicidio, que eso es algo muy importante porque el sujeto no es capaz de matarse a sí mismo. Claro. Mata a ese otro y no lo sabe, ¿no? Por eso que había en Argentina durante un tiempo con un psicoanalista así famoso que era Pichon Rivière, que él había puesto una asistencia telefónica y que el psicólogo que tenía que contestar tenía que decir ¿a quién quiere usted matar? Y eso ya descolocaba, porque claro, de alguna manera era una interpretación, ya le decía de manera inconsciente, ¿no? Le hablaba al sujeto a decir, ya sé que a ti no te quieres matar, es esa otra parte de ti que está en ti y que ya no soportas, con quién no soportas más vivir. Claro, ya te hace hablar y elaborar eso que has perdido, qué es lo que has perdido con eso. Porque claro, cuando hay también una melancolía, una depresión, también tiene que ver con que cuando uno elige ese objeto amoroso o ese ideal, es como un ideal para la persona. Entonces ahí es cuando ocurre en esa elección, que es un poco más narcisista, ¿no? Que en realidad no
no se atiende como esas cualidades diferentes del otro, sino que es como una ilusión de completud, ahí cuando se pierde es como si uno se quedara vacío, ¿no? Como si se quedara, porque no sabemos lo que significa eso para esa persona, que tiene que ver con su narcisismo, ¿no? Con su yo. Y ahí cuando aparece esa identificación es como si se quedara sin él mismo, ¿no? Ya no está él, sino que está el otro. Además cuando se denigran, cuando se insultan, ¿no? Cuando que inútil soy, que no empiezan a decirse ciertos insultos en público, ¿no? Eso habla de que en realidad si nos fijamos, no está hablando de esa persona, sino está hablando de cualidades del otro que ha perdido, ¿no? Dice, hay que ver qué inútil soy, está hablando de la impotencia a lo mejor del marido, ¿no? Entonces vemos ahí que en esos procesos, cuando uno va hablando, ahí va identificando realmente de quién está hablando, y son procesos inconscientes, ¿no? Son frases como cuando uno dice un sueño, que ahí pues hay que interpretar porque esa frase corresponde a otra cosa diferente a lo aparente. Entonces por eso decimos que es importante trabajar la salud psíquica, pero desde esas herramientas que nos van a abrir otros sentidos diferentes, porque lo que decíamos no es que los medicamentos sean malos, ¿no? Sino que que la medicación no te cura, es que te tapa el síntoma y además hay digamos un enganche, ¿no? Una dependencia a tomar medicación. Además es como el insomnio, ¿no? Uno, por ejemplo, cuando va a dormir y no puede y empieza a tomar medicación, duermes, pero no te quitas el insomnio, no puedes prescindir de tomar esas sustancias para dormir y al final no tienes el problema del insomnio curado, ¿no? Sino que simplemente es un parche, es incluso un agregado más en el que uno le produce esa dependencia a la medicación y ahí pues no está solucionando nada. Entonces esa persona pues bueno, puede tener un tratamiento durante un tiempo de medicación, pero en realidad no ha solucionado el problema. Cuando le pase otra cosa va a responder de la misma manera, ¿no? No hay una transformación. Claro, curarse es transformarse, es poder elaborar las pérdidas en los cambios, la sustitución. Y claro, el suicidio está de base pues la depresión, la melancolía. Entonces, también hay que saber, muy ¿no? importante, es lo único que te lleva al suicidio, ¿no? El único trastorno psíquico que te puede llevar al suicidio, la depresión, la melancolía, ¿no? Creo que también dicen en esas épocas como en las cuales estamos viviendo, donde toda la realidad actual es bastante en contra nuestro, yo diría, es decir, que tenemos que hacer mucho trabajo para poder tener un trabajo, para tener una familia, para poder desarrollarnos cada uno en nuestra área. Es decir, que no hay un camino fácil, son un montón de obstáculos. Y entonces frente a esa gran cantidad de paro existente, de maltrato de todas las instituciones, entonces claro, frente a toda esa circunstancia, pues claro que también aumenta el nivel de depresión, ¿no? Es decir, que hay... Claro, porque tiene que haber ilusiones, utopías, ¿no? Para que la persona pues pueda tener esa ilusión de futuro y comenzar a trabajar para ello. Entonces tendríamos que revisar un poco qué sociedad estamos generando, porque estamos en una sociedad de confort donde lo material parece que no está ganado, pero claro, parece que, sí, claro, que vivimos un poco mejor que en la Edad Media. Claro, pero luego no alimentan el alma de las personas, ¿no? No te muestran la felicidad, te dicen que esto va a ser para ti X y luego te das cuenta y te desilusionan, ¿no? Y vemos que incluso en países donde hay un más alto nivel de ingresos, donde incluso hay más suicidios, ¿no? Entonces tendríamos que preguntarnos por qué, qué modelos, qué valores nos están mostrando. No está relacionado con eso, ¿no? No solamente con eso. Es decir, pero que efectivamente en el sentido que tanto confort que te aplasta las ilusiones, claro, te aplasta los proyectos, te aplasta el querer hacer cosas, ¿no? Para cambiar, porque también, ¿no? Como dice el verso del poeta, viviendo mal se tiene esperanzas. Si yo vivo bien, ¿no? En ese sentido un poco que como tengo el confort, tengo un trabajo, tengo una mujer, entonces ya hay un aplacamiento del sujeto que piensa que ya lo ha conseguido, que ya está, entonces ya no tiene más, ¿no? Cuando justamente la cosa es poder movilizar que el ser humano nunca va a estar satisfecho. Claro. Está satisfecho así cuando
a conseguir un trabajo, pero en el momento de conseguirlo, justo después ya empieza a ver que no es exactamente el trabajo que le gustaría, que siempre falta algo, nada en ese sentido. Entonces, pero que hay que tener esas ilusiones, hay que poder, que se puede, en la bruma se puede tener ilusiones, en esa situación, ¿no? Que siempre. Hay un ejemplo también, volviendo a pensar un poco en lo que pasa en La Palma, ¿no? Que da el ejemplo que hay gente, porque en la televisión nos enseñan que todo el mundo está llorando frente a lo que pasa, pero hay gente que frente a lo que le pasa, que le han derrumbado la casa, que ya está pensando dónde va a construir la próxima, dónde va a tratar con quién. Es decir, que hay gente que enseguida, ¿no? Va a conseguir un camino para decir, no, la vida sigue, la vida sigue. Entonces, claro, me han hecho, ¿no? Bueno, he vivido, he pasado por una catástrofe, pero la vida sigue. Entonces es como el camino, ¿no? Hay que seguir. Y ahí también te ves la fragilidad del ser humano. Si uno cree que las cosas las tiene seguras, te quedas en las cosas. No, en la vida te lo da y te lo quita todo, ¿no? En un momento determinado, y lo que realmente tenemos, si se puede decir algo que tenemos, son las relaciones sociales, el deseo que se genera el movimiento, ¿no? claro. Porque las relaciones sociales tampoco nunca las tenemos del todo. Es decir, que tenemos que seguir, Sí, no que la gente, claro. la gente no le gusta cuando decimos trabajar, que las relaciones se trabajan, pero se trabajan en el sentido que si yo dejo de llamar a Pepito, pues ya Pepito desaparece de mi vida, es que no hay otra. Entonces tengo que ir haciendo un trabajo siempre para mantener la relación. Entonces a veces uno mantiene la relación porque necesita del otro. Es que necesitamos, fíjate, porque estamos... Bueno, pero que hay una necesidad exagerada. Entonces para justificar que así lo llamo, porque si no lo necesito, ¿por qué lo voy a llamar? Y entonces uno abandona relaciones porque ya no necesita, ¿no? Cuando hay relaciones que hay que seguir haciendo, ¿no? Algo, aunque nada me impulse, no tengo especialmente ganas de verlo o de verla, pero seguir manteniendo la relación, ¿no? Si todavía tenemos conversaciones, pues ya está. Pero claro, yo también me refería que muchas veces se va girando en torno a ese individualismo que a veces se señala, ¿no? Y que realmente eso te lleva a la soledad y bueno, y también a esos procesos depresivos, ¿no? Porque el hecho de estar uno aislado en un lugar y fomentar ese individualismo también te lleva bueno, a no poner el deseo, ¿no? En circulación y a estar pues en esos procesos de soledad que al fin y al cabo pues también nos matan, ¿no? Que hay que vivir acompañado y eso, y dar cuenta que lo material es una cosa material, ¿no? Que igual que lo has ganado en un momento determinado, pues si trabajas lo vas a poder volver a construir o otra cosa, ¿no? Pero lo importante es estar en el camino, en el deseo, haciendo, ¿no? No importa si bien o mal, sino hacer, ¿no? Cada día te va a dar una nueva ilusión, ¿no? Y también ahí se sube la autoestima, estando con otras personas, y siempre hay un motivo para vivir, ¿no? Que morir siempre es lo más fácil. Así que bueno, nos vemos la próxima. Nos seguimos encontrando en Palabras para Vivir. Hasta luego, adiós. Hasta luego. No entiendo, pero nada me sale bien. Y eso que dicen que soy el que tiene más huevos de todo el barrio. A la vida no hay que echarle huevos, hay que echarle palabras. Doctora, ahora que caigo, cuando me lo dicen que soy el que tengo más huevos, es cuando mi madre me manda a la carnicería. Y le digo al dependiente, deme unos huevos. Y el dependiente me dice, con H, con H. ¿Y yo qué me dice? Doctora, ¿por qué no me recomiendan algún libro o algo? Y también deme otra sesión más a la semana. De acuerdo, continuamos la próxima.
Le hablé por decir algo. Con el dinero que gana trabajando, en principio, lo tendrá que invertir en usted. Cena, comida, ropa, estudios, salidas, veraneo una vez por año. Y con los deseos, de eso no se preocupe, son pocos y nunca dicen la verdad. Usted dice que lo mejor es dejarse llevar. Sí, claro. Si no me dejo llevar por mis propios deseos, igual algo me llevará, alguna droga, alguna mujer peleada con el mundo. Entonces, lo mejor es dejarse llevar por los propios deseos. ¿Entiende? Sí, algo entiendo, pero ¿cómo sabré cuáles son mis propios deseos? Dejarse llevar, dejarse llevar. Eso que usted quiere es imposible. Nadie sabe cuáles son sus propios deseos. ¿Y usted cómo se las arregla? Confío en que mis deseos trabajen para mí. Si esto no fuera así, yo no hubiera llegado hasta aquí, 72 años. ¿Qué? ¿Sus deseos cuidan su salud? Sí, claro. Para el deseo es vital que yo siga viviendo con algo de salud. Sin hombre no hay deseos. Ahí donde el silencio reina, el deseo se retira de la escena y vuelve cuando el hombre retoma la palabra. Podríamos decir que el deseo son las palabras. Es la palabra la que da existencia material al deseo. Yo lo único que tengo que hacer es hablar de lo que se le ocurra, aquí, en su tiempo. En el tiempo que le pago 3 encuentros semanales, poco tiempo para hablar con libertad. Menos da una piedra. Muy bien, recordad que psicoanalizarse no es para curar ninguna herida pasada, sino para vivir mejor años futuros. En un encuentro con el psicoanálisis, en ese contrato con el psicoanalista, uno puede hablar en total libertad y producir las palabras venideras y el deseo que le marca su vivir a través de las palabras. Muy bien, pues nos encontramos la próxima. Si queréis contactar con un psicoanalista Grupo Cero, ya sabéis dónde contactar. Muy bien, pues muchas gracias. La muerte del hombre. Es otra vez de noche y en general la casa duerme. Una voz en la radio dice sus últimas palabras. Me entretengo con el humo del cigarrillo y me ocurren 1000 fantasías y ninguna tiene que ver con recostarme tranquilamente en la cama y dormir. Entre tantos papeles, me digo, terminaré siendo un escritor empedernido y fijo mi mirada en un punto lejano y dejo que la historia del hombre irrumpa con la violencia de su sino mi noche. Enciendo cigarrillos a mansalva, uno detrás de otro, como si fueran centellantes granadas contra los opresores. Desde hace millones de años, el hombre vive de rodillas. Las granadas estallan en cualquier dirección, también contra mi rostro. Primitivas presencias pueblan mi noche de salvajes ritos, ceremonias donde la muerte siempre es una canción sublime y misteriosa. Bestias indomables, semejantes al hombre por la torpeza de sus movimientos, danzan a mi alrededor, iracundos, silvestres. En un mal castellano me dicen que su jefe quiere charlar conmigo. Sentado en mi cama escribiendo, pido que dejen de rugir los tambores, que cese la danza, que me dejen escribir este poema. El hombre tiene hambre y sed desde millones de años. Somos ese hombre hambriento y sediento, poeta. Cantad con nosotros. Venimos de la Mesopotamia y del Caribe y buscando la perfección hemos llegado hasta los mundos que se esconden por encima del cielo y no hemos encontrado nada. Siempre hay un hombre que tiene hambre. Siempre hay un hombre que se muere de sed. Aquí mismo, poeta, en tu casa anidan el opresor y el oprimido. Sentado sobre mi cama escribiendo,
le digo a los salvajes que ya es tarde, que por favor dejen de danzar, que necesito hundirme entre las letras, mi hambre, mi única sed. Dejaron de danzar. El que se destacaba entre ellos por su tremenda humanidad me fulminó con la mirada. ¿Quién es más cruel, poeta? ¿Quién más salvaje? ¿El que muere peleando por un trozo de pan o el que no muere nunca? ¿Quién producirá el exterminio, poeta? ¿Mis armas o tus versos? Y ahora, poeta, deja la pluma, echa a andar y piensa. Sentado sobre mi cama escribiendo, le digo al salvaje que no quiero irme de mi pieza y que siempre supe que pensar no era necesario y que deseo, y es la última vez que se lo digo, seguir escribiendo este poema. Antes de continuar, me detengo en la inteligencia del salvaje. Habla bien, me digo, y mientras habla, deja escapar entre las palabras el aliento para que todo suene vital, desgarrador. Yo soy el hombre, grita la bestia encadenada, y tú, poeta, eres el hombre. ¿Escribir para quién? ¿Dónde los amigos? ¿Dónde los enemigos? Dime, poeta, ¿tu canto acaso necesita del futuro para ser? Ese poema que escribes empecinadamente contra todo, ¿a quién le servirá? A ver, poeta, un verso que me diga ahora mismo qué es un hombre. Sentado sobre mi cama escribiendo, me doy cuenta que la inteligencia del salvaje terminará quemando todos mis papeles escritos en esa hoguera que fueron construyendo a mi alrededor sus palabras. Dejo de escribir. Lo miro fijamente a los ojos y murmuro sus propias palabras. En un solo verso, un hombre. En un solo verso, un hombre. Y me decido a escribir ese verso. Y sostengo con mi mirada la mirada del salvaje y con rápidos movimientos tomo la ametralladora y disparo varias ráfagas sobre el cuerpo del salvaje que con los ojos desorbitados por el asombro cae para morir y desaparecer. Sentado sobre mi cama, escribo ahora con la seguridad de quien ha llegado a la cima. Un poeta asesinó su hombre para escribir este poema y eso es un hombre.